Dos por tres en salud. Saludos, saludos, muy buenas tardes amigos, amigas de 2x3 en Salud, su programa especializado que está aquí todos los sábados para ayudarnos en esta labor de educar y orientar. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, ¿tú? Bien. Tranquila, Qué bueno. tranquila, contenta. Ya corremos, se nos está corriendo el tiempo, segundo mes del año. Pero qué rápido ¿Qué es se lo va el que tiempo. pasa? No sé qué está pasando, pero va rápido. Creo que es la vida que estamos viviendo, Yo pienso la prisa que con la sí, que estamos que es la viviendo. prisa y un poco que los países van adoptando y las poblaciones, esta rapidez con que se viven los países desarrollados, y yo creo que vamos camino como a eso, Pero ¿verdad? tú sabes que estaba mirando a propósito esta película que ganó, nominada como a 10 Oscars, la Roma. Roma, No sí, sé yo si la vi, sí, la vi. Y uno ve la lentitud de los años 70 versus cómo se está viviendo ahora. Qué lenta era la vida en esos años. Es. Incluso los jovencitos, Sí. adolescentes, algunos se la han encontrado aburrida porque Claro, la ven muy lenta. porque es muy lenta. Yo empecé a verla con mi hija como que dejó a media, y yo la seguí, a mí me gustó, o sea, es Sí. una historia interesante realmente. Pero es la lentitud y entonces Es el estamos, proceso lento, así dice mismo la es. gente, pero qué rápido está pasando el tiempo, pero es la prisa, la vida acelerada que hemos llevamos. ido adoptando, así que hemos mismo ido es. adoptando. Y hablando de salud, ya de lleno, vemos que hay alertas epidemiológicas a nivel internacional, sobre todo por el sarampión. Así es. Que vemos que en Estados Unidos han surgido brotes, que ya había brotes anteriormente en Europa y en Venezuela y otros países de la región. Y aquí en el país se han estado adoptando medidas para evitar que surjan brotes o que entren casos importados y que de ahí se puedan surgir brotes epidemiológicos. Así es. Desde el año 2018, el doctor Zacarías Garib, que es el director del programa ampliado de inmunizaciones, había estado alertando a los señores que se vacune más. Por favor, la gente que complete sus esquemas de vacunación, porque ahí es que está el problema. Sí, si hay protección de vacunación, pues no hay ese miedo. Y aquí en sarampión hemos estado alto. Recordemos que desde el 2001 en República Dominicana no se presenta ningún caso autóctono de sarampión. Han llegado 2, pero han sido casos importados y se han frenado ahí, ¿verdad? Sí. Eso indica que los esquemas de vacunación han estado altos, pero que no se debe bajar la guardia y que se debe seguir vacunando y previniendo. Así para que evitar que surja. Lo que se está pidiendo es que la gente no descuide su vacunación, entonces la vacuna toca a los 12 meses. Exacto, y a los niños, 18 meses porque niños. se cambió como el esquema. Antes era una sola dosis, ahora se están aplicando 2 dosis. Entonces, ¿qué hace la vacunación? No se va a impedir que las enfermedades entren al país, pero si encuentran una barrera, así es. Entonces no surgen brotes ni epidemias. Y eso es lo que se busca. Sí, los niños están vacunados. Así que a los padres un llamado, revisar la tarjeta, el esquema de vacunación de los niños, y si ven que le falta la del sarampión o que solamente le han puesto una dosis, acudir a los puestos de vacunación fijos en el país que son gratis la vacuna. Así es. Para que se le apliquen. Y bueno, otro detonante que tiene el modelo de salud, el sistema de salud en estos días es el incremento de los casos de infecciones respiratorias agudas. Sí, hay muchos casos, se espera siempre para esta época que ocurra ese tipo de casos, pero me contaba un especialista que realmente hay hasta dificultades muchas veces para conseguir camas en las clínicas y hospitales por la gran cantidad de pacientes con afecciones respiratorias agudas, sobre todo que hacen neumonías y otras complicaciones. Sí, las infecciones respiratorias agudas son la principal causa de consulta e ingreso en hospitales tan importantes como el Robert Rick Cabral, como el Hugo Mendoza y el infantil Santo Socorro. Sí, aquí en la capital, cuando hablamos de pediatría, pero resulta que la afección también está afectando mucho a los adultos. Es verdad. Entonces está también, y sobre todo los adultos van mayormente a los centros privados, mucho por los seguros, y también se está viendo, me dicen, un alto incremento en emergencias, consultas e ingresos por estas causas. Medidas entonces que se están recomendando, incrementar siempre la higiene y el lavado de las manos, que es por donde comienza todo. Así mismo es cubrirse la boca, sobre todo con el codo se recomienda al momento de estornudar o toser para evitar que las gotitas de saliva que pueden esparcirse transmitan el virus a otras personas. Sí, y si hay un cambio de temperatura brusca, pues protéjase, póngase su abriguito si le toca viajar fuera del país. También se recomienda que en esos procesos virales fuertes
que las personas dejen de ir a lugares muy donde hay mucha gente y que si tiene que faltar 1 o 2 días al trabajo, pues también lo haga, porque al final eso es prevención. Así es. Bueno, con estos comentarios nos vamos entonces a una pausa comercial y venimos con el invitado de la tarde. 2x3 en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Hoy tenemos un invitado especial y un tema especial. Tenemos al doctor Carlos Cuello Félix y vamos a hablar de un tema que preocupa muchísimo a los pacientes, sobre todo cuando se está ingresado en un hospital o en un centro de salud público o privado. Vamos a hablar de infecciones nosocomiales, o sea, de las infecciones que se dan dentro de los hospitales. El doctor Cuello dirige ese programa precisamente en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Doctor, encantada de tenerlo con nosotros aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está todo? ¿Bien? Bien, bien, dentro de lo que se puede. Cuéntame, Carlos, ¿qué es lo que son las infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias? Que la gente nada más dice, di que cogió una bacteria en un hospital. Sí. O sea, se habla de eso, pero quizá uno no entiende bien en qué consiste. Sí, las infecciones nosocomiales son una enfermedad vieja, igual que la humanidad, son todas aquellas enfermedades que se producen en un centro de salud. Cuando un paciente es ingresado y pasa más de 48 horas, que en el momento que ha estado ingresado no haya tenido ninguna manifestación clínica y luego su ingreso, ese paciente empieza a presentar síntomas clínicos después de un proceso quirúrgico, después de internamiento. Cuando hay esas manifestaciones clínicas y se generan cultivos positivos por microbiología, entonces se identifica una infección intrahospitalaria por cultivo. También algunas que se producen no son por cultivo de tipo virales, que entonces se dan desde el punto de vista clínico. Pero las nosocomiales son las enfermedades que se generan dentro de un centro de salud cuando un paciente es ingresado con mayor de 48 horas y no tiene un cuadro clínico anterior en un proceso de incubación. ¿Pero eso tiene que ver con la higiene, con los protocolos de higiene del hospital o no tiene que ver con eso? Claro, claro. La higiene es parte de la posibilidad que se desarrolle determinada infección nosocomial dentro del hospital. Pero además depende de la existencia de una estructuración de un programa de control de infección para que no se generen esas infecciones. Pero doctor Félix, el hecho de que haya un paciente encamado, como se dice, por más de 48 horas, la posibilidad de que se genere no es intrínseca al estar encamado el paciente. El encamamiento per se no genera la posibilidad de una infección. No, lo que pasa es que todo el que va a un centro de salud y se somete a un procedimiento quirúrgico, per se tiene la posibilidad de desarrollar una infección. Ese es uno de los riesgos de la cirugía. Ese es uno de los riesgos de la cirugía. Siempre va a estar ese riesgo. Siempre está ese riesgo, porque los centros de salud son lugares donde hay convergencia de mucha circulación, de introducir muchos microorganismos, acumulación de muchas personas. Hay la condición propia del paciente que está dentro de ese centro de salud, el tipo de enfermedad que lleva, el diagnóstico que lleva, la condición inmunológica del paciente, el sometimiento a riesgo de un procedimiento quirúrgico, de una unidad de cuidados intensivos, pacientes que tienen un proceso de cáncer. Todos esos pacientes se someten a una presión que tiene como consecuencia la posibilidad de desarrollar una infección dependiendo si ese centro de salud tiene o no programa de control de infección. Exactamente. Entonces, Carlos, eso me llama la atención. Hay personas a veces que dicen, no, me sacaron antes de tiempo del hospital, yo todavía no estaba sano. Entonces, lo recomendable es que el menos tiempo posible que dure una persona dentro de un centro de salud ingresado. El tiempo es un parámetro de referencia para uno determinar a partir de cuándo un paciente puede ser considerado que el hospital le genera una infección. Porque todos los microorganismos tienen un periodo de incubación. Ese periodo de incubación, dependiendo del microorganismo, si es virus, si es bacteria, si es parásito, va desde un día hasta 7 días, 10 días, 15 días. ¿Y qué es lo más frecuente, virus o bacteria? No, lo más frecuente en cualquier tipo de enfermedad es el virus. El virus está involucrado alrededor de un 75-80% en generar las enfermedades. Eso es lo más frecuente. ¿Dentro del hospital? Dentro de cualquier parte, de afuera y adentro. Un hospital también. Lo que pasa es que en el caso de nosotros en el Robert Reed Cabral, no identificamos más frecuente como virus porque no sembramos virus. El hospital no tiene
laboratorio para sembrar virus y que para, crezca, ok. solo bacterias. Ok, Sí, que las pruebas se hacen a bacterias con solamente. crecimiento microbiológico. Pero puede ser que si ustedes toman muestra y para analizar virus, si hubiera el laboratorio, entonces sí se detectan virus, ¿verdad? Correcto, correcto. ¿Y qué tipo de virus dan dentro del hospital, Carlos? Bueno, el rinovirus es muy frecuente porque provoca enfermedades. El virus de la influenza también produce Ok. muchas enfermedades. Cuando usted está sometido a una ventilación mecánica, a una unidad de cuidado intensivo también, hay enfermedades que se producen, neumonías virales, Ok. pero que uno la identifica clínicamente, porque no, cuando usted la siembra Exacto. en el laboratorio, no crece porque es un virus y no tenemos crecimiento. Perfecto. Lo que más crecen allá son bacterias. ¿Cuáles son las bacterias que más abundan dentro de los hospitales, independientemente que sea pediátrico, que sea público, que sea privado? ¿Cuáles son? Cada hospital tiene su flora microbiana. O sea, cada hospital tiene sus bacterias. Correcto. En el caso ok. nuestro, hay alrededor O sea, del Robert Reed. del Robert Reed Cabral, hay alrededor de 5 microorganismos que están involucrados con la cantidad mayor de frecuencia con relación a las enfermedades. Están las Klebsiellas, están las pseudomonas, están las cándidas, están el estreptococo, que son las que mayor, están el Escherichia coli, que son las que mayor están involucrados en generar infecciones. Siempre uno conoce, sin ser médico y sin ser experto en temas de ese tipo, que la pseudomonas se come a la gente. ¿Qué tan agresiva es esa bacteria? Sí, la pseudomonas es un microorganismo agresivo, sobre todo en pacientes como los quemados, que nosotros tenemos varias salas de quemado y una afluencia alta de quemado. Entonces, cuando no hay y porque además ustedes saben que hay un proceso de humedad a nivel de la piel, a nivel de la misma producto a la quemación de la piel. Entonces eso produce que microorganismos de esa característica pseudomonas pues crezcan en ese escenario. Obviamente, para disminuir el crecimiento de ese microorganismo debe existir un buen programa de control de infección. Vamos a hablar de los programas. Porque sí. lo importante de eso es que ese microorganismo no se convierta en brote. Porque Exacto. van a existir siempre una cantidad determinada de pseudomonas en ese tipo de Y pacientes. perdóname, Doris, ¿cuándo se convierte en brote? En un área hospitalaria, en una sala, ¿cuándo cómo se detecta? Bueno, en el caso de nosotros como programa tenemos alrededor de, nosotros lo formamos en el 2005, estamos en el 19, 14 años ahí. La pseudomonas, en el caso de pseudomonas, puede producirse un brote en pseudomonas en el Robert Reed. Nosotros tenemos alrededor de entre 5 y 7 pseudomonas por mes que tienen presencia a nivel de crecimiento microbiológico. Cuando nosotros vemos que en ese mes se nos puede presentar 10 pseudomonas, 12 pseudomonas, hacemos una alerta microbiológica, Hacen una vigilancia diaria. Activa, diaria, Ok. diaria, en los servicios críticos y también en la servicios. institución. Nosotros entonces, cuando esa identificación de microorganismo que está vinculado a la infección se nos dispara de manera importante con relación a los casos anteriores, si eran 5 y se presentan 10, 15, nosotros entonces hacemos una alerta ya porque es probable que estemos ante la presencia de un brote interno, entonces adoptamos la medida. Ok, Carlos, para llevarle un mensaje más claro a la población y diga, bueno, en el Robert Reed hay bacterias, vamos, ¿hasta dónde se permite? O sea, hay estándares internacionales que dicen hasta qué punto un centro de salud puede permitir o tiene crecimiento de bacterias, o sea, ¿cuáles son los estándares? Sí, con relación a las infecciones están vinculadas a la calidad del servicio de salud. Sí. Las infecciones intrahospitalarias. Incluso es un parámetro Exacto. De calidad. de calidad de una institución, de la institución sanitaria. Los programas de control de infección se desarrollan en los centros de salud que tienen normalmente más de 50 camas. Oye. Más de 50 camas. En el caso de Robert Reed, que tiene 300. alrededor de 300 y algo de camas, pues es mandatorio. Y es un hospital de tercer nivel. Es un hospital de tercer nivel, tiene una afluencia de alrededor de 15,000 pacientes por año que van al hospital, entonces necesitaba un tipo de programa. Perfecto. Entonces, allá el programa nosotros lo desarrollamos, ese indicador es mundial, pero en cualquier país del mundo, la tasa de infección nosocomial está entre 1 y un 20%. Eso te mide el nivel de calidad del centro de salud. Mientras más bajito, mejor. Mientras más bajito, mejor. Eso en países donde hay programas de control de infección, donde hay estadísticas que se siguen, y porque hay parámetros dentro de los mismos centros de salud internacionales que se
comparan uno con otro. Perfecto. Entonces, en el caso de la República, en el caso de nosotros en Robert Reed, por ejemplo, nosotros tenemos una tasa de infección que oscila entre un 1 y un 2. No, está muy Entre un bajita, 1 y un 2. En el Robert Reed Cabral, en los 14 años que tenemos nosotros dirigiendo el programa. dirigiendo el programa. Pero ¿cómo han hecho? Porque, ¿verdad? Exacto. Lo primero es que yo imagino también que está vinculada, bueno, no podemos decir que las bacterias son de pobreza, ¿verdad? Pero tiene también una vinculación. La población que ustedes atienden en el Robert Reed Cabral no son los ricos de este país. No, ¿Cómo han hecho? Eso es lo más interesante y lo más llamativo que se nos ha observado. Como nosotros, un hospital como Robert Reed Cabral, donde Con carencias. justamente va el sector más 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 pobre, necesitado de la más pobre, y República sabemos que es Dominicana, donde se generan mantenemos una infección con una tasa de esos niveles. ¿Cómo Pues, funciona el programa de control de ustedes, Carlos? el programa de nosotros está constituido en estos momentos por 3 profesionales de la enfermería con nivel de formación técnica en el control de infección, 3 licenciadas. En el caso mío, que lo dirijo, y una secretaria. Nosotros teníamos una meta histórica planteada de constituir un equipo de operativo que nos permita controlar la desinfección de manera directa. Eso fue una aspiración que siempre tuvimos, que para agradecimiento en el momento actual ya ese equipo nos los contactaron y estaba en la etapa de preparación que nosotros mismos lo preparamos en el hospital técnicamente y ya está en la etapa de preparación de toda su indumentaria, uniforme, botas, gafas, guantes para entrar en la operatividad. De manera que tenemos un equipo que de un programa de control de infección que está funcionando con 10 personas en estos momentos. Eso es un aporte especial que hay en República Dominicana desde el punto de vista de control de infección, porque no existe, incluso en el país no existe un programa con esa característica estructurado como nosotros la tenemos en Robert Reed Cabral. ¿Cuál ha sido el elemento clave para nosotros mantener ese control de infección? El control del agua. El agua control del agua en nosotros, que nos hemos dedicado a asumir una política de aporte a esa situación. Cuando nosotros llegamos a Robert Reed fue el producto de un brote que hubo en el Robert Reed. Un brote. Llegamos nosotros a Robert Reed en el 2005, que por iniciativa del doctor Clemente que hubo Terrero. unas muertes neonatales, creo que fue muerte esa. neonatal, por iniciativa del doctor Terrero, que siempre ha estado interesado en eso de control de infección. Constituimos el programa y resolvimos el problema, porque solicitamos una asesoría de un laboratorio que se interesó por ayudar al hospital, y con ese laboratorio entonces identificamos el foco donde estaba el brote y resolvimos el problema Era en el agua, precisamente. del agua. Lo que pasa es... ¿Cómo es el agua del hospital? ¿Es de tubería? ¿Es de el agua es de cisterna? tubería. No, el agua es de tubería, viene de la CAS. Nosotros tenemos cuatro cisternas allá, una grande y tres medianas, y entonces es por redes de tubería, de PVC, y entonces nosotros tenemos un tratamiento del agua. Ese ha sido uno de los grandes aportes de nosotros. Vamos a ver ese aporte para darlo a la población y a otros centros de salud que puedan copiar los buenos ejemplos. ¿Cómo se trata el agua para evitar que haya contaminación? Ahí nosotros hemos tenido un pleito y una discusión grande con el Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente, porque el agua a nivel mundial, desde el punto de vista hospitalario, todavía no hay un consenso de cómo se debe tratar el agua en términos de la cloración del agua. No hay un protocolo. No. Solo hay una visión general, el agua que se utiliza, el cloro a 1.5 por parte por millón para controlar. Pero nosotros estamos en República Dominicana y nosotros, como en el país no existe hasta ahora todavía un programa nacional estricto de control de infección, que el año pasado fue cuando se hizo un encuentro nacional para discutirse las guías y las normas de control de infección, en el cual yo participé, pero todavía no se ha desarrollado eso, todavía estamos nosotros en pañales en República Dominicana. Pero en el caso del cloro, nosotros tenemos una medición del cloro que solo lo tenemos en Robert Reed Cabral. ¿Cómo lo hacen? Nosotros tenemos una concentración de cloro que tenemos entre 3 y 4 partes por millón, nosotros la tenemos estandarizada ahí. ¿Para una cisterna? No, para todo el agua que circula al interior del hospital. Y eso nos permite a nosotros mantener a raya todos los microorganismos. Ese cloro se le echa a la cisterna. A la cisterna. Nosotros usamos dos tipos de cloro. Eso te iba a preguntar, ¿es el cloro común que uno conoce? Sí, cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Pero lo utilizamos en pasta y granulado. Ya,
empata para mantener la estabilidad del cloro granulado, porque a la medida que circula el agua, pues también va arrastrando la concentración del cloro. Pero es porque nosotros lo medimos diario. Y el esa cloro lo echamos vigilancia diario. permanente, Carlos. Vamos a pedirte un permisito, nos vamos a una pausa para que sigamos explicando cómo ustedes manejan el agua y todo ese control en el hospital. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Carlos Manuel Félix Cuello, salubrista epidemiólogo y encargado del programa de control de infecciones intrahospitalarias del Hospital Robert Reed Cabral. Hablábamos y la pregunta le hacía Dori en relación a cómo lograr el proceso para mantener el agua del hospital en condiciones que no enferme. Y hablábamos de una cantidad determinada de cloro. Siga la explicación, doctor. Sí, hay programas de televisión que se tiran, como dicen la gente, permanentemente, de repente, a varios hospitales de la República Dominicana y a clínicas. Y la miden de manera frecuente. Y se han tirado, cada vez que hacen esa misión, vayan a Robert Reed. Y para suerte de Ustedes Robert están en la Reed, mira, como dicen. Sí, para suerte de Robert Reed, de los niños que van y las niñas que van a Robert Reed Cabral, pues la única agua que sale sin ningún tipo de problema es el agua de Robert Reed Cabral. El agua de Robert Reed Cabral se puede tomar. Lo único que tiene es que un poco que aumenta el sabor a cloro. Es el único problema. Por la medida que ustedes le echan de porque cloro. es para tratar microorganismos. No Perfecto. se puede manejar igual que el agua de la casa. Ajá, que es para tomar. Correcto, pero el agua de Robert Reed se puede tomar. Ese ha sido el meollo para nosotros mantener la infección en el Robert Reed entre 1 y un 2%. Entonces ustedes hacen muestras diarias de esa agua. Y controlamos el cloro diario en las 4 cisternas que tiene el Robert Reed Cabral. Y hay una parte importante, además del agua. La OMS ha hecho inclusive llamados, ha dedicado años de Día Mundial de la Salud, lo ha dedicado al lavado de las manos. Dicen que es básico, pero por donde el personal médico tiene un descuido enorme en eso, en todas partes, no necesariamente porque sea hospital público o privado, en todas partes. ¿Cómo han hecho ustedes para trabajar con el personal y con los visitantes el problema del lavado de las manos? Bueno, eso ha sido un dolor de cabeza y es un dolor de cabeza en el área de salud porque refleja una situación de cultura. Exacto. Y de nivel de educación y de conciencia sobre la necesidad de lavarse la mano. El lavado de manos significa el 90%, 95% del control de las infecciones de cualquier centro de salud. Y entonces el centro de salud tiene un círculo que va desde el familiar, el paciente y el personal de salud, que constituido por el camillero, por la enfermera, por el médico, los residentes, donde es hospital de enseñanza, las áreas críticas, área de quirúrgica, las áreas de internamiento, más la sala oncológica en el caso de Robert Reed Cabral, y eso implica que entonces ese círculo debe hacer conciencia que cuando antes de usted tocar a un paciente, examinar a un paciente, debe de lavarse la mano, y después que usted toca ese paciente, lo examina, también debe lavarse la Carlos, mano. que nada más no es el personal de salud, que eso incluye a familiares, Todo. a visitantes, a todo el que llega al centro Claro, de salud. porque el familiar de un paciente que entra a un centro de salud viene con una flora al hospital y que va a chocar con la que está en el hospital, más la condición inmunológica que tiene ese paciente que está ingresado, sometido a estrés, más su condición inmunológica, facilita el crecimiento de los microorganismos. Entonces, si usted no contribuye a producir una barrera que no facilite el crecimiento de ese microorganismo, aparte de lo que ya internamente se le ha facilitado con el procedimiento quirúrgico y el estrés que usted está sometido, pues facilita entonces que se desarrolle ese microorganismo y se genere la infección. Carlos, yo pensando, si el lavado de las manos es tan importante, pero en los centros de salud nuestros no vemos como tantas facilidades para cuando la gente llegue pueda lavarse las manos antes de entrar a una sala. Que debe ser barato, dicho sea de paso eso. Bueno, no, es caro. Es caro. Es caro. La prevención en términos inmediatos es caro, pero a largo plazo es barato. Exactamente. Porque te evita problemas. Y más cuando son productos químicos que no se elaboran en el país, que hay que comprarlos. ¿Qué debe haber? ¿Dispensadores? Sí, deben haber dispensadores. Los dispensadores no es lo clave, porque Si no lo los clave es lavamanos. lavarse la mano, porque el dispensador es momentáneo y tiene ese envase al alcohol, principalmente, pero es un elemento de tipo momentáneo. Lo importante es lavarse la mano, que ahí es donde está el contacto. En el caso de un centro de salud, eso implica que tenga una infraestructura en buenas condiciones
físicas, donde haya buenos lavamanos, donde haya jabón disponible, donde haya papeles disponibles, que creen la facilidad para que se lave la mano y no se argumente que es que no hay. Aparte entonces de esa barrera a la entrada de los hospitales o las clínicas que deben de ponerse para que la persona de que llegue encuentre una vea, mira, para lavarse la mano, pero no lo hacen. Y no lo hacen ni el personal médico con la frecuencia que debe hacerlo, mucho menos el visitante. Por ejemplo, nosotros hemos asumido en el Robert Cabral una política de colocar en casi todas las áreas de Robert Cabral dispensadores que contienen gel, gel, con un costo altísimo, eso es caro, pero eso es necesario. ¿Y lo ha asumido la dirección del hospital? Sí, lo ha asumido con mucho apoyo, nos ha impulsado eso porque ve la importancia que hay para eliminar las infecciones y además no quiere tampoco que Robert Reed se le modifique su control que tiene de infección. Logro. Correcto, entonces en eso se está trabajando, pero en la parte educativa eso es tremendo, es una lucha ¿Qué debemos permanente hacer en el país ya para ir rompiendo un poco esas barreras de esa cultura, como decimos que no tenemos esa cultura de lavarnos las manos, hay que seguir trabajando en eso, porque eso es cultural y es tremendo, no es porque no se sepa. Exacto. Porque tú no vas a mí que un médico no sabe que la cultura del dominicano, de que naina. Es que no lo hacen, y como no hay consecuencia de tipo pecunial, con otras características, sino internamente en el hospital, pues no tiene ese elemento de conciencia de que hay que lavarse la mano. Todavía se debe trabajar mucho en el país en esa educación. Pero tremendo. Si uno, a veces yo grabo a veces, el personal de allá para poder en determinado tipo de actividades y en reuniones evidenciarlo. Perfecto. Porque la cosa más grande es que oculta la información. Dice, no, yo me lavo mi mano y todo, pero yo en las reuniones a veces se lo presento, mire lo que ustedes hacen, se lavan. Ya ese no vuelve a hacerlo jamás, o sea, incluso, cuando se presenta ahí. Sí, incluso nosotros en el Robert Reed Cabral hicimos un levantamiento en los últimos tiempos a partir de una situación que tuvimos y tomamos muestras desde el estetoscopio hasta el celular, que no se había hecho eso de médicos y de residentes. Y encontramos de todo. En los celulares. Porque al no lavarse la mano, pasan al estetoscopio y al celular. Una de las unidades, doctor Félix, más sensibles tal vez, Doris, son las unidades de cuidados intensivos. Sí. En el caso de ustedes que tienen unidades de cuidados intensivos. Con cromatología, y en neonatal. Diálisis. ¿Y de neonatal? Quemado, neonatal, recién nacido. Esas áreas, ¿cómo se hace? Ustedes tienen dispensadores ahí. Ese personal se supone que debe ser súper especializado y que debe tener una sensibilidad hacia la higiene alta. ¿Cómo han trabajado ustedes esas áreas? Sí, el control de infección no solo depende de la existencia de un programa, sino de la conciencia que tenga todo el que fluye en ese centro de salud. Porque nosotros tenemos un personal con alto nivel de capacidad, activo, diario, en el sistema de vigilancia, pero nosotros, si fuésemos con nosotros solos, no se hubiese resuelto el problema del hospital, porque tiene que contribuir todo, desde los jefes de servicio hasta los residentes. Es integral, como dicen ustedes. Todo. Entonces, esa es una gran debilidad que tenemos nosotros con relación a ese problema. Y es una situación a mediano y largo plazo, porque es para incruscarle en el cerebro al médico y al personal de salud, enfermería, y el que lavar la mano evita que su paciente, en vez de durar 3 días en el hospital, dure 15 días, dure un mes, en el mejor de los casos. Exactamente. O muera en el peor de los casos. Carlos, cuando se detecta una bacteria, bueno, la tomó en el hospital el paciente, ¿qué se hace ya con ese paciente? ¿Qué hacen ustedes como programa? Inmediatamente lo identifican y ¿qué debe hacer ya el hospital para tratar esa situación? No, Dori, perdón, ¿y cuáles son los médicos que intervienen una vez hay una bacteria? Imaginamos que el infectólogo entra en... Bueno, el hospital tiene una serie de especialidades por área, ingresa paciente en esas mismas condiciones y cada área y cada especialidad entonces trata a su paciente. Si usted va, como las condiciones que llegan los pacientes a Robert Reed Cabral son condiciones críticas, delicadas, muy críticas, pues a veces ellos llevan microorganismos de los lugares donde nos los refieren, van contaminados, y eso facilita más la recontaminación de ese paciente. Pero cuando se identifica un microorganismo, los microorganismos allá en el laboratorio, y una vez identificado también identifica la sensibilidad y la resistencia de ese microorganismo. Y ya entonces el médico se supone que
cuando inició un tratamiento empírico, sin todavía tener la identificación del microorganismo y la sensibilidad, maneja ese tratamiento, ese paciente desde el punto de vista empírico. Perfecto. Cuando ya llega el reporte, a los 2 o 3 días ya aplica el tratamiento en función de la sensibilidad por el crecimiento microbiológico que se le reporta. Porque cada Así se bacteria, maneja. Carlos, perdón, cada bacteria tiene un tratamiento específico. Lógico, Ok. claro que sí, claro, para evitar el problema de la resistencia, que es Antibioterapia, como dicen, o Sí, sea, la es más antibioterapia, correcto, que es uno de los dolores de cabeza de los centros de salud, la resistencia, pero en el caso de Robert y Cabral, el tratamiento se hace a 2 niveles, empírico y ya por reporte de microbiológico. Ok, Carlos, de esas bacterias que ustedes identifican en resistencia, ¿qué porcentaje podemos decir que de resistencia se detectan en los hospitales? Los estudios de resistencia en el Robert y Cabral no se tienen, Ah, ok. porque son estudios, o sea, tú puedes decir cuáles de los microorganismos hacen más resistencia, pero para tú cuantificarlo tiene que hacer un estudio Ok. microbiológico y eso Hasta ahora no se tiene. La no se ha pseudomona imagino que ocupa los primeros. No, las Klebsiella, La Klebsiella. están haciendo... ¿Esa dónde muchas- afecta, doctor, la Klebsiella? ¿Qué parte del organismo? ¿Todo? ¿Lo complica todo? ¿En Doctor, sí, heridas o en...? claro, dependiendo, en los pacientes quirúrgicos muchos hacen Klebsiella, los pacientes sometidos a diálisis hacen Klebsiella, los mismos pacientes de recién nacidos también hacen mucha Klebsiella, los quemados también, entre la pseudomonas y la Klebsiella son de los más frecuentes que se presentan en ellos, pero sobre todo los pacientes que someten a procedimientos quirúrgicos. Esos son los que más son los afectan. que más, donde la Klebsiella más Porque ahí puede interviene crecer. mucho la mano del personal. Sí, la mano, y la misma técnica. Y la del técnica. procedimiento La instrumentaria y todas esas correcto, cosas. El proceso de desinfección, de esterilización, todo incide también en eso, mala estadía y la condición del paciente. Un paciente que se somete. Tal vez no en balde hay normas en los hospitales para que, por ejemplo, no lleven los niños. Ah, No, sí. los niños no entren a determinadas áreas. Y quería decir, antes que usted se refiera a eso, doctor, nosotros hemos visto, Doris, en nuestro recorrido estos años por el sector salud, centros de salud, tanto público como privado aquí, donde en cada área hay un dispensador, donde hay lavamanos. Tal vez los ingenieros deberían tomar en cuenta eso, o se lo pidan los Exacto, gestores, ¿verdad? colocaciones. Bueno, lo correcto es que para usted construir un centro de salud que tenga una alta demanda, debe construirlo con parámetros sanitarios internacionales, incluso por arquitectos que tengan experiencia y formación en el área sanitaria, no solo los arquitectos generales o ingenieros generales, sino que tengan una especialización en el área sanitaria porque es diferente. Estructuras sanitarias. Es diferente y tiene que estructurarse en base a eso. En el país y en países parecidos a esto hay dificultades porque a veces no se hacen las cosas en términos Como con deben esas ser, características, como deben ser. aunque algunos pueden tener elementos de parámetros, pero no como todo en términos general, porque incluso ustedes son parte viva que hay centros de salud aquí que se ha construido donde la cocina está con el área del amor, Sí, que no hay no lavamanos, tiene altas los- características, sí, y eso sí. responde a una visión de Exacto. construcción de instalaciones sanitarias, porque el profesional y el técnico no tienen todos los parámetros para construirlo. Exacto. De manera que en el caso de, y más esos hospitales viejos, por ejemplo, Robert Reed es un hospital de la década del 50. Sí, sí, sí. Más de y pico, 50 años, casi con, 60 años. Exactamente, más de 50 años. Entonces, en esa época no se tenía esa visión Que se tiene ahora, sanitaria que así se mismo tiene es, ahora. así mismo es. Por eso el Robert Reed se ha sometido a varias reestructuraciones, pero y a la cosa vieja para tú reestructurar, someter a nuevo, eso es un Es problema. más difícil, es más difícil. Entonces, pero eso debería ser lo ideal. Exacto. Lo Entonces, ideal. Carlos, elementos que hay que tomar en cuenta para evitar y para prevenir en el hospital, tú hablabas del agua, del control del agua, hablabas... Lo primero es la existencia de un programa. Primero, en los ok. centros de salud que tengan más de 50 camas. Perfecto. Lo primero, la existencia de un programa. Número 2, el manejo del agua. Exacto. El manejo del agua. Número 3, ese manejo del agua no puede estar en función de los parámetros que hay a nivel internacional y que se toman en cuenta ahora, entre 1.5, porque no van a funcionar. Ok. Las infecciones y la contaminación del agua va a mantenerse. Por eso, en la red de agua que hay en los otros hospitales están contaminados, porque la mantienen controlándolo con esos niveles. Ustedes lo ponen más alto, los Claro, niveles. claro, pero mucho más alto. Ok. Y es uno de los aportes que nosotros hemos hecho y en las discusiones que se han dado para discutir las guías y la norma del manejo de agua, porque en esas cosas hay una debilidad a nivel internacional. Obviamente, los parámetros de control sanitario, por ejemplo, de Estados Unidos, No de son los de Europa, aquí, de así uno, mismo es. donde un centro, donde a una gente tú no tienes que decir que se lave la mano, No, porque claro, él mismo va y se lava la mano. exactamente. Pero en un país como nosotros,
que es un problema donde un profesional de la salud sepa y comprenda que hay que lavarse la mano. Tú no puedes manejar esos niveles como tú lo manejas Y que allá. el agua no llega con tanta contaminación, Carlos. Además, Esa es otra porque cosa. hay países donde tú te tomas el agua sin ningún problema de la llave. Eso es otra Aquí cosa. no nos atrevemos a hacerlo. Correcto. Entonces, eso aquí hay que entenderlo. Exacto. Y hay que comprenderlo, pero es una política institucional de arriba para discutir toda esa problemática. Porque aún en la guía que se discutió y que estaba en proceso de circulación, aún en esa hubo debilidad para discutir el problema del agua. Bueno, doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Carlos Manuel Félix con Z. Félix Cuello, salubrista epidemiólogo y encargado de la Unidad de Control de Infecciones Intrahospitalaria del Hospital Robert Rick Cabral, el más emblemático de los hospitales pediátricos del país. Doctor Félix, una de las preocupaciones es que los demás centros de salud, o una buena parte de centros de salud, tal vez no sé si están cuantificados, no tienen un programa conformado por ese cuerpo de enfermeras, médicos, para controlar las infecciones intrahospitalarias. ¿Qué recomendación usted como especialista en el área podría dar, en este caso, al Servicio Nacional de Salud, que sé que ese es un gran dolor de cabeza para el país? Sí, a partir de la experiencia nuestra y por la importancia que reviste el control de infecciones dentro de los hospitales, por el costo, por lo que implica esto, debe de impulsarse de manera agresiva una política de estructurar y conformar programas de control de infección. Ha habido iniciativa anterior, cuando estaba el doctor Elpidio Félix, que constituyó varios comités a nivel nacional, pero nosotros en la experiencia nuestra creemos que en la forma en cómo se ha constituido debe hacer una reformulación. Los programas de control de infección no deberían estar constituidos y tener la visión que la constitución se haga a partir de una enfermera que se encargue de recolectar datos o de un médico que se encargue de recolectar datos y de manera marginal, como es lo que existe actualmente. No es una simple recolección de datos. No es una simple recolección de datos y de manera pasiva y de esa forma. Eso debe ser un programa estructurado con una integración de varios profesionales con formación técnica en el área, que sepan lo que quieren y que sepan lo que buscan. Un hospital que tenga, por ejemplo, al estilo Marcelino, al estilo Moscoso Puello, esos tipos de hospitales así, debe tener una estructura con, por ejemplo, más de 3 enfermeras dedicadas, licenciadas, porque no deben ser auxiliares, deben ser licenciadas. Con un conocimiento mayor. Lógico, la de nosotros ya tienen diplomado, aparte que son licenciadas, diplomado en formación de control de infección, y deben ser licenciadas, que tengan una vigilancia activa, principalmente en los servicios críticos de los hospitales. En el caso los críticos, cuidados intensivos, neonatales, si hay oncológicos, si hay diálisis, deben ser, aunque no se privilegie la parte clínica genérica, sino esa parte crítica. Pero si no se comprende eso, el control de infección que se desarrolla en esos hospitales no es muy creíble, porque no te va a arrojar los datos que debe arrojar. Una enfermera no puede dar abasto para 250 camas, para 300 camas. No te van, los datos que están ahí, aunque reflejen un tipo de datos, pero no son confiables. Sobre todo que en la República Dominicana nosotros no tenemos datos de control de infección como país. No tenemos porque no se han hecho estudios, porque además no hay estructuración de programa a nivel nacional. Te puede decir un centro de salud, sí, yo tengo un seguimiento de mi control de infección y está en 5, pero eso lo dice en términos de información, pero si tú te vas al campo, dices, ¿cómo te ha estructurado tu programa? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo vigila? Es muy cuestionable en eso. Entonces, eso es importante. Debe tener un apoyo de un laboratorio, porque es importante para determinar el crecimiento de microorganismos, que en el caso de Robert nosotros lo tenemos y la mayoría de los hospitales también lo tienen. ¿Ustedes tienen contratado un laboratorio o tienen una asesoría? No, el Robert tiene su laboratorio del hospital, que es el laboratorio microbiológico que está en el hospital. Okay. Es el apoyo de nosotros directo. Nosotros tenemos la asesoría de un laboratorio extrahospital, porque nosotros nos hacen control por 3 vías en el hospital. El oficial, que es el Laboratorio Nacional,
que es donde nos hace una evaluación de la calidad del agua de manera periódica, es una referencia. También en el término del crecimiento de microorganismos, que lo hace el laboratorio interno de allá, pero cuando nosotros hacemos un chequeo cada 3 y 4 meses, un chequeo en términos evaluatorio que nos lo hace un laboratorio de mucha calidad nacional e internacional, que cualquier cosa pues nos mantiene al día con todos los parámetros. Y eso nos permite entonces el control estable para nosotros entonces conducirnos de manera adecuada el proceso de desarrollo del programa. Pero uno de los aportes que nosotros podemos hacer en términos de este programa es, nosotros tenemos 14 años en esto con algún tipo de interrupciones, pero hemos mantenido una meta que la tasa de infección de Robert Reed nunca nos llegue a 3 y nunca escasamente pueda llegar a 2 en momentos específicos. Siempre lo mantenemos entre 1.60 y 1.80. Eso es la tasa de infección de nuestros hospitales, eso es un aporte. Y que el Sistema Nacional de Salud se interese por estructurar de manera real los programas en todos los hospitales públicos de República Dominicana. Esa es la recomendación. Esa es la recomendación final e importante para poder medirnos con hospitales de otros países, porque es un parámetro. Nosotros nos miden, por ejemplo, la tasa de infección a nivel de la sangre, nos lo miden, cuánto tenemos nosotros, nos miden las infecciones por contaminación de catéter en los procesos quirúrgicos, nos miden la contaminación de la sonda a nivel urinaria, nos miden el crecimiento, los mayores microorganismos que circulan a nivel de los hospitales, porque son parámetros internacionales, y eso nada más se puede medir cuando hay un programa de control de infección trabajando, funcionando de manera activa. Y hay que decir que uno de los indicadores que anda más grave en el país es la mortalidad materna y la mortalidad infantil, y justamente una de las causas de mortalidad son las infecciones, las maternidades. Claro, las infecciones en la maternidad materna y neonatal ronda alrededor entre el 8 y el 15%, incide en la mortalidad, tanto neonatal como materna. Eso es un parámetro internacional, porque es parte del proceso. Aquí también es altísimo el proceso de mortalidad de esos dos parámetros importantes que hay que tomarlo en cuenta, y con la existencia de un programa de control de infección ayuda muchísimo a disminuirlo. Bueno, esta ha sido una experiencia interesante con el doctor Carlos Manuel Félix, director del programa de prevención de infección intrahospitalaria de control en el Robert Reed Cabral, y ojalá que esta experiencia pueda ser asumida por el Servicio Nacional de Salud y replicada en otros hospitales. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo sábado a la misma hora por aquí por Tele Radio América.